Los Lakers han sido uno de los equipos más activos en el mercado durante los últimos meses y ahora llega el momento de explicar y conocer de cerca cómo puede ser su rotación, qué alineaciones puede presentar JJ Redick y cómo esto puede traducirse en resultados positivos para el conjunto californiano. Esto es Gigantes del Básquet, mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para hablar un poco de lo que han hecho Los Ángeles Lakers a lo largo de todo este último mercado y de las opciones que pueden tener de cara a la temporada regular. Y para ello se me ha ocurrido hablar un poco de cómo está la rotación, de cómo está organizada ahora mismo por posiciones, por roles y por responsabilidades dentro del conjunto dirigido por JJ Redick. Como decía en la introducción, me parece que ha sido un equipo que ha hecho las cosas bastante bien durante este mercado de agentes libres. Ha conseguido jugadores que, si te lo hubiesen planteado en el mes de marzo, cuando ya se puso en marcha este proyecto, ya definitivamente con Luka Doncic recuperado de la lesión que sufrió el día de Navidad de la pasada temporada, pues la verdad es que te hubiese costado bastante creerlo. Hay que tener en cuenta, y ahora lo analizaremos en profundidad, hay que tener en cuenta que tanto DeAndre Ayton como Marcus Smart no son los jugadores que o bien se pensaba que iban a ser, caso de DeAndre Ayton, que fue número 1 del draft del año 2018, mismo de Doncic, al igual que Marcus Smart, por el cual los años evidentemente han pasado factura a su cuerpo. Un jugador que fue mejor defensor de la temporada en el año 2022, pero que desde entonces, pues bueno, ha empezado a notar las secuelas y las consecuencias de tanto lanzarse al suelo, de todos esos esfuerzos continuados que maravillaron durante tantísimo tiempo a los aficionados de los Boston Celtics. Al igual que otros nombres bastante interesantes que vamos a ir comentando por aquí, como son el caso de Jake LaRavia o nombres de fondo de banquillo como Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, etcétera, 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 etcétera. Así que bueno, vamos a hablar un poco por posiciones de cómo está la plantilla ahora mismo de los Lakers. Como guards tenemos a Luka Doncic, Austin Reeves, Marcus Smart, Gabe Vincent, Bronny James, que es el último jugador dentro de esta posición que tiene contrato garantizado. Entre los forwards tenemos a LeBron, tenemos a Jake LaRavia, Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, Rui Hachimura, Maxi Kleber y Adu Ciero, que es uno de los nombres nuevos en esta plantilla de los Lakers. Y como centers tenemos a DeAndre Ayton y a Jackson Hayes. Además, como contratos two-way, es decir, como contratos que te permiten tenerlos dentro de la rotación, al igual que en el equipo de Liga de Desarrollo, Coloco y Chris Mannon. Los Lakers todavía tienen un hueco dentro de los espacios que tienen para los two-ways para poder rellenarlo a lo largo de toda la temporada. Así que probablemente ese último two-way salga de los jugadores que tienen con contrato Exhibit 10 de cara al Training Camp. Que eso, pues bueno, a día de hoy no es muy relevante, pero sí que merece la pena destacarlo para entender un poco cuál es la situación de los Lakers. Bien, quiero hablar bastante de los posibles quintetos titulares, porque si bien es cierto desde el baloncesto europeo apenas le damos importancia a esta cuestión como es el quién sale titular, quiénes son los 5 jugadores más importantes en la rotación de un equipo, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos se da muchísima importancia a quién es titular y a quién es suplente, porque es una cuestión más bien de estatus que de relevancia en el juego. Un jugador puede ser titular y luego finalmente no estar en los últimos minutos de un partido, pero sí tener ese estatus de titular que otorga una diferente consideración dentro de la NBA. A mí me han salido 2 quintetos posibles, evidentemente hay más, pero quiero decir, quintetos titulares que tengan sentido y que puedan funcionar de una manera u otra. Y todo parte, y esto es lo que va a partir el vídeo y lo que le da un poco de sentido, es la cuestión de Austin Reeves. Luego analizaremos en profundidad por qué es importante y qué opciones tienen los Lakers, tanto para alinearle como para sacarle el mayor partido posible. Bien, una de las alineaciones titulares, que para mí es la más equilibrada, tendría a Luka Doncic, Marcus Smart en el puesto de 2, LeBron como 3, Rui Hachimura en el 4 y como 5, evidentemente, a DeAndre Ayton. Como sexto hombre, Austin Reeves, que este sería el punto más diferencial respecto al curso pasado, y como séptimo jugador en rotación, a Jake LaRavia. Después entrarían los Gabe Vincent, Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes, etcétera, 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 que no es tan importante y que se da por hecho que van a ser suplentes. Bien,
¿Qué pros tiene esta rotación? ¿Qué puntos positivos tiene este quinteto titular de los Lakers? Para mí es el más equilibrado porque da vía libre a Austin Reeves para crecer y ser importante desde el banquillo, siendo su sexto hombre, empezando a sumar puntos como ya hizo en el pasado cuando llegó a la franquicia angelina y posteriormente ya cuando terminó de sentarse la temporada 2021-2022, no, de la 2022-2023, perdón. Y además yo creo que con esta rotación te permite correr mucho más porque puedes tener a Rui Hachimura, LeBron y a Marcus Smart como figuras principales para correr un contraataque, al mismo tiempo que proteges un poquito a Doncic al tener a Marcus Smart como escolta principal y que se pueda encargar del gran manejador del otro equipo, cosa que por ejemplo con Austin Reeves no puedes hacer una alineación titular. Bien, y además, bueno, esto es evidente, pero el hecho de tener a DeAndre Ayton mejora muchísimo la protección del aro respecto a Jackson Hayes. DeAndre Ayton no va a ser el mejor defensor interior de toda la historia de la NBA, pero sí que no me vais a negar que es mucho mejor defensor y sobre todo protege bastante el rebote defensivo, que teniendo a LeBron y teniendo a Rui Hachimura, pues bueno, te aseguras eso, como decía, para poder correr. ¿Qué contras tiene? Bueno, en mi opinión les faltaría tiro exterior, porque Marcus Smart ha sido un jugador bastante irregular desde la larga distancia, ha tenido años buenos, ha tenido meses tremendos y otros en los que no la metía en una piscina. Y eso, pues bueno, a mí personalmente me preocupa porque Austin Reeves sí que te ofrece una mejor perspectiva para poder anotar desde la larga distancia, porque es un jugador al cual le puedes dar el balón en pies quietos, le puedes dar el balón para que ataque en 1 contra 1 y es un revulsivo más para un ataque, sobre todo si estamos hablando de los 5 mejores jugadores de una rotación. Por otro lado, expone demasiado, como digo, a Marcus Smart en temporada regular, porque es un jugador con un físico bastante frágil, muy tendente a las lesiones menores, ya sea por traumatismos o ya sea por cuestiones musculares. Por tanto, tener a Marcus Smart en un escenario así en temporada regular puede ser un peligro, puede ser un punto a tener en cuenta dentro de esta rotación. Y por último, que Austin Reeves quizá quiera ser titular en este que va a ser su último año de contrato. Pero como es un perfil un poco distinto a lo que suele ser habitual para alguien de su calibre, de los nombres que estamos hablando, y que por sus porcentajes, por sus promedios, etcétera, es un jugador que yo creo que está dentro de un tercer nivel en la NBA, borderline All-Star, que yo creo que es algo bastante óptimo y que es probable que pueda querer mantener su condición de titular, que bien se ha ganado después de una carrera tan complicada como la suya. Bien, la segunda opción sería repetir lo que hemos visto hasta ahora, es decir, Luka, Reeves, LeBron, Hachimura y Ayton en el puesto de Jackson Hayes, que fue lo que vimos el pasado curso. Puntos positivos de esto: son los mejores jugadores que tiene J.J. Redick en la rotación de los Lakers. Por tanto, tienes a los 5 mejores jugadores, los pones a la rotación. Esto es, bueno, el ABC de un entrenador. Además, como os decía antes, añade a un tercer manejador, como es Austin Reeves, que pueda descargar en algún que otro momento a LeBron o a Luka Doncic en una alineación titular y contra los mejores jugadores del otro equipo. Esto, insisto, es la lógica que siguieron el pasado curso y que en cierta medida es lo que les permitió terminar en tercera posición de la conferencia oeste, aunque fuese un poco circunstancial y como vimos, pues bueno, no tenía tanta diferencia con el hecho de ser sexto, como fue el caso de los Minnesota Timberwolves. Bien, contras: fragilidad incluso mayor en términos defensivos, como quedó patente durante estos pasados playoffs, y la verdad es que es un encaje bastante nulo entre Reeves, Doncic y LeBron. Luego iremos con los datos. De hecho, yo escribí un artículo en el mes de mayo en la revista Gigantes, la revista en papel, sobre esta cuestión de Austin Reeves, Luka Doncic y LeBron James, que los datos ya indicaban en ese momento, apenas llevábamos unas semanas de playoffs, creo que ni siquiera llevaban 2 o 3 partidos, y la realidad es que nos estaban dejando muy malas sensaciones a nivel visual. Y luego, cuando tú ibas a los datos avanzados, la mezcla de Luka, LeBron y Reeves no funcionaba en absoluto. Insisto, luego iremos con el desglose de las cuestiones de esto. Pero a mí me parece que esta es la otra opción que puede tener J.J. Redick para plantear un quinteto titular, pero, sin embargo, no me parece que sea la mejor, sobre todo por lo que os estoy diciendo. Sus 3 mejores jugadores no terminan de funcionar bien juntos. Funcionan, sí, pero en forma negativa. Bien. Como os decía antes, el punto central de este vídeo es la cuestión de Austin Reeves. Austin Reeves a mí es un jugador que me ha fascinado ya desde etapa de universidad, cuando hizo el transfer a Oklahoma, y después acabó siendo uno de los nombres más importantes de esa Summer League, que fue lo que le permitió firmar un contrato parcialmente garantizado y posteriormente garantizado con Los Ángeles Lakers. Bien, pero su progresión
y ahora mismo que está en año de contrato, su progresión puede verse truncada o pueden no alcanzar todas las expectativas que pueden tener los aficionados de los Lakers, porque al final podemos hablar de que es un jugador que ha hecho toda su carrera en la franquicia angelina y que ha crecido a pesar de todas las circunstancias que han afectado a los de oro y púrpura. Pero bien, como os decía antes, la mezcla de Luka, Reeves y LeBron el año pasado entre temporada regular y playoffs dejó un balance de menos 2,07 de net rating. ¿Qué es esto? Es la diferencia entre la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva. Datos positivos significa que funcionan. Datos negativos significa que no funcionan. Bien, y además es que, como os podéis imaginar, tuvieron un volumen de minutos bastante interesante. Bien, la alineación titular de estos tres, más Jackson Hayes y Rui Hachimura, la que os decía antes, y simplemente tendríamos que cambiar a DeAndre Ayton por Jackson Hayes, el año pasado, como os decía, registró un menos 7,41 entre postemporada y fase regular. Reeves genera demasiados problemas por una cuestión de desajustes defensivos, por una cuestión de tamaño, es un jugador al que las defensas rivales pueden ir a buscar y lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, es alguien que es el objetivo principal del ataque rival cuando le toca ir contra los Lakers y sobre todo pensando en playoffs, pues claro, tienes a Luka y tienes a Reeves, que son dos jugadores excesivamente frágiles en defensa, pero Luka en cierta medida lo puede tapar un poco con tamaño, al igual que Reeves lo puede tapar un poco con la velocidad de manos y con lo ágil que es. Bueno, cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus contras y la cuestión es encontrar un equilibrio entre los dos. Bien, juntando datos de los tres jugadores más importantes, LeBron, Luka, Reeves, lo que me he dado cuenta es de lo siguiente. Cuando LeBron y Doncic están dentro de la cancha y Reeves fuera, el dato es de menos 4,49. Cuando solamente están Austin Reeves y Luka Doncic y LeBron fuera, el dato es de más 19,05, con un volumen de minutos bastante parecido. Y cuando está Austin Reeves, LeBron James y Doncic no ha jugado, es decir, no está en banquillo o está fuera de cancha, el dato es de menos 4,54. Esto lo que nos deja claro es que el problema fundamental no está en que Reeves es malo, Luka está pasado de peso y LeBron está viejo, sino que estas tres piezas no terminan de casar, ya sea juntas o separadas. Sí que es cierto que el dato de Austin Reeves y Luka Doncic es muy positivo, pero puede ser algo circunstancial o por el hecho de que se ha dado ya en momentos donde el partido estaba completamente roto y el volumen de minutaje entre los dos, entre Luka y Reeves y LeBron fuera, es menor respecto de las otras mezclas que os he dicho. Como digo, el problema no es la dupla ni Doncic, ni Reeves, ni LeBron, es la mezcla de los tres. ¿Por qué? Porque son cromos más o menos muy parecidos en cierta medida, hay algunos que comparten unas cosas y otros no, evidentemente. Luka no se parece a Reeves en algunos aspectos, al igual que Reeves no se parece a LeBron y viceversa. Otro punto importante de la cuestión de Austin Reeves es que este termina contrato, como os decía. Los Lakers, como era lógico, le han ofrecido el máximo que podían en ese momento, que es alrededor de unos 4 años por $90 millones. Esto no es ni una falta de respeto a Austin Reeves ni que los Lakers sean unos tacaños, sino que esto es el máximo que por convenio le pueden dar, que es una subida del 40% de su último salario. Por tanto, evidentemente que Austin Reeves ha rechazado esta oferta, porque le sale más a cuenta esperar a ser agente libre este próximo verano, en el verano de 2026, y ser elegible para una extensión mucho mayor. Está en el año más importante de su carrera. Tiene unos 27 años, porque creo que es del 98, y tiene la oportunidad de firmar un contrato que solucione prácticamente el resto de su vida y el de generaciones futuras. Estaba haciendo cálculos y aunque Austin Reeves va a ser elegible por 5 años y 245 millones de dólares el próximo año, que esto es el 25% del límite salarial, no es lógico que ni los Lakers ni ningún equipo le den un 25% del cap. Lo que para mí sería lógico es que le ofrezcan una extensión de contrato entre los 120 y los 150 millones de dólares por 4 temporadas. Para que os hagáis una idea, esto es una media entre 30 y 37,5 millones de dólares, que yo creo que es bastante adecuado y se acerca bastante a el valor que tiene Austin Reeves a día de hoy en la NBA. Es un jugador que puede dar un paso adelante como manejador, que tiene puntos en las manos, que puede crear en algún momento como un manejador secundario, pero que evidentemente es frágil en defensa y es algo inconsistente, además de que es un jugador ya, en cierta medida, bastante veterano y que entra en los años prime de su carrera. Y bueno, hay otra cuestión importante y que se lleva mencionando con relativa asiduidad cuando se habla de los Lakers, y es la cuestión de traspasar a Austin Reeves. Es un camino interesante a seguir, sobre todo porque junto con la primera ronda que tienen todavía por traspasar, así como contratos como Jared Vanderbilt, Gabe Vincent o Dalton Knecht,
puedes conseguir a un jugador que encaje mucho mejor, tanto con Luka Doncic como con LeBron James, así como un contrato que tenga más años garantizados y pueda adecuarse mejor a la planificación de plantilla que tienen ahora mismo los Lakers en mente. Pero bueno, esto es algo que queda mucho tiempo para explorar. Yo creo que hasta el mes de febrero o finales del mes de enero no podremos tener una imagen más cercana de lo que los Lakers probablemente quieren hacer, pero bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta y sobre todo creo que hay que mencionarlo. Bien, ¿qué más cosas hay en el banquillo de los Lakers? Tenemos a Jared Vanderbilt, que me parece un jugador bastante interesante de fondo de banquillo, alguien al que le puedas dar 15 minutos de media en una temporada regular y que no pueda pisar apenas los playoffs. Ha tenido muchos problemas de lesiones desde que llegó a Los Ángeles Lakers en el año 2023 y apenas ha jugado 91 partidos en 2 temporadas y media con la camiseta de los angelinos. Su gran problema es la falta de tiro, aunque sea un defensor más o menos óptimo, que pueda cargar el rebote, y lo mejor que tiene es que cobra 11 millones de dólares, lo cual le convierte en un contrato bastante traspasable. Al igual que Gabe Vincent, que como ya algunos sabréis, ambos se ha reportado que evidentemente los Lakers se lo quieren quedar, que es un eufemismo para decir que no les han podido encontrar ningún destino de traspaso. Gabe Vincent el año pasado tuvo su primera temporada en condiciones después de llegar el año anterior, la 23-24, y apenas tener minutos por unas cuestiones de problemas físicos. Está en año de contrato, significa que el próximo curso será agente libre sin restricciones y le interesa encontrar su mejor versión. Es un manejador secundario de banquillo que es bastante irregular desde la larga distancia, pero que en mi opinión ha dejado buenos momentos durante su lapso en los Lakers, como os digo, en esta última temporada. Hablemos también de Jake LaRavia, uno de los grandes, bueno, uno de los fichajes de los Lakers este pasado verano, y que he de decir que los que le critican, estoy completamente seguro que no le han visto jugar apenas en toda su trayectoria. Para empezar, porque es muy difícil que hayan puesto atención en el tiempo que estuvo en los Memphis Grizzlies, y si lo hicieron, lo dudo mucho que le hayan visto en este último tramo de temporada con los Sacramento Kings. Viene a hacer su mejor año este pasado curso en los Memphis Grizzlies y un poquito menos en los Kings desde que fue traspasado. Le movieron los Grizzlies porque no tenían interés en renovarle, no tenían espacio para poder mantener a un jugador de su perfil, y los Kings pues tampoco tenían mucho interés en mantenerle. De esta manera, los Lakers se llevaron a Jake LaRavia, que es un jugador que puede aportar bastante desde la larga distancia, tiene alrededor, lo tengo aquí apuntado, un 42,3% de media en triples la pasada campaña y un 37,1% en el global de su carrera, que está bastante bien, sobre todo si habéis visto jugar a los Memphis Grizzlies, que es un equipo que realmente tampoco ha sido muy prolífico en esas latitudes. En defensa, me parece alguien óptimo, sobre todo pensando en un rol de banquillo. Y lo más interesante es que le han firmado un contrato muy bajito, alrededor de unos 6 millones por temporadas. Creo que puede ser un jugador que va a sorprender, entre comillas, sobre todo teniendo en cuenta que son los Lakers, y que puede callar bocas porque ha habido muchísima gente que al ver que este era el primer fichaje de los Lakers durante la agencia libre se llevaron las manos a la cabeza y dijeron: ¿quién es este tipo? Bueno, pues es un jugador que yo creo que va a hacerlo bastante bien dentro de la rotación de los angelinos, pero que está por ver evidentemente cómo acaba de encajarlo J.J. Redick dentro de la rotación. Otros nombres: Dalton Knecht, que también perspectivas y expectativas muy altas con él, y la gente yo creo que se flipó un poco con Dalton Knecht esta pasada temporada. Se pensaban que era la reencarnación de Klay Thompson y no. Para empezar, era un jugador novato, que pese a ser veterano, era un jugador rookie. Y esto se ha traducido en que ahora va a tener que adaptarse a su nueva realidad. Ahora los equipos le conocen de cerca, le van a defender mucho más duro. Y las cosas como son, y vamos a ser sinceros, una mala Summer League no le importa a nadie. Una liga de verano positiva o negativa no cambia trayectorias. Y Dalton Knecht, pues bueno, se ha visto en la situación de tener que dar un paso adelante en una liga de verano cuando no es ese tipo de jugadores. Es un jugador especialista en ser tirador, en meter triples, y cuando le han empezado a defender de más cerca, ha tenido que asumir mayores responsabilidades en ataque, pues el mozo no ha podido hacerlo mejor y ha sido ciertamente decepcionante. Creo que Dalton Knecht será un gran jugador, o al menos un jugador bastante interesante en su rol, dentro de 2 o 3 temporadas, que es el tiempo que hay que esperar con los tiradores especialistas. Lo hemos visto con otros casos, sobre todo del perfil de Dalton Knecht, que yo creo que su comparativa puede ser un poco un Corey Kispert de la vida, aunque Corey Kispert se mueve muy bien sin balón y tira muy bien desde la media distancia. Pero bueno, creo que es un jugador al que hay que seguir, con el que hay que ser pacientes y que tarde o temprano acabará dando cosas positivas, sobre todo en fase regular. Fondo de banquillo que resta de los Lakers: Jackson Hayes, Maxi Kleber y Coloco. Interiores flojitos, pero que, dadas las circunstancias, es lo mejor que han podido conseguir. Los Lakers no podían aspirar a más. Tener a Maxi Kleber y a Jackson Hayes como interiores suplentes de DeAndre Ayton, que van a rascar
15, 20 minutos entre los dos en el lapso de una temporada, yo creo que tampoco es el fin del mundo. Si uno de los dos, Hayes o Kleber, continúan después del trade deadline, ahí sí que podemos ver y podemos decir que hay ciertos problemas porque de cara a playoffs puede ser algo a tener en cuenta. Hasta entonces, ellos van a disfrutar de los pases de LeBron, de los pases de Luka y probablemente revaloricen bastante sus perfiles. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este análisis de cómo está la rotación de los Lakers, qué opciones tienen, cómo puede ser el rol, sobre todo, de Austin Reaves, que va a ser la gran X a despejar en la ecuación del conjunto angelino, y me interesa saber también vuestra opinión. ¿Cómo construiríais vosotros la rotación ahora mismo de los Lakers? ¿Mandaríais a Austin Reaves al banquillo? ¿Lo haríais titular? ¿O bien quién pondríais en la posición de 4 o incluso en la posición de 2 si no apostáis por Marcus Smart como escolta titular? Dejádmelo en comentarios, no os olvidéis de suscribiros, dejarnos un like y bienvenidos si no nos conocíais antes aquí a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!